Colombiano, la exministra de Agricultura Cecilia López rompió el silencio y habló de su salida del gobierno de Gustavo Petro. Según ella, salió de su cargo por la visión que tenía. En palabras textuales dijo: "Soy una demócrata y no voy a expropiar". Cecilia López destacó que no pretende cuestionar a la funcionaria que entró a reemplazarla en su cargo. En abril del año en curso, el gobierno de Gustavo Petro vivió uno de los mayores puntos de quiebre luego de que se solicitara la renuncia protocolaria de todo el gabinete de ministros. De esa orden hecha por parte del mandatario nacional resultó la salida de Cecilia López, quien se desempeñaba como jefe de cartera de Agricultura. En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, la exministra habló de las razones que la llevaron a salir del cargo. Tal y como lo detalló en su charla con este medio de comunicación, el tema de la expropiación hizo que ella tomara una decisión definitiva. Estaba en desacuerdo, dice, y nunca tuvo dificultades para reconocerlo. Para aquel momento, recuerda, el momento de la reforma rural iba lento, y aunque Fedegan había ofertado tierras, aquellos espacios no correspondían con las zonas de mayor demanda en las que el presidente dijo que nos encontraríamos. Textualmente dice ella: "Yo tenía un plan para encontrar 6 millones de hectáreas en esa zona. Ahí me di cuenta que el presidente estaba molesto y empezó a surgir la idea de que había que ser más duro. Un día me llamaron de Palacio y me dijeron que llegó el artículo del plan de desarrollo con el que se podía expropiar. Inmediatamente llamé a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, y le dije: ¿usted cómo está haciendo esto sin consultarme? Él respondió que cumplía el mandato del presidente. Así que me fui para allá y Laura Sarabia llegó con Gerardo, lo cual me pareció insólito. Ella continuó preguntando: ¿de quién es ese artículo? Del presidente, le dijeron. Y yo golpeé la mesa y dije: yo soy una demócrata, yo no voy a expropiar y tienen mi renuncia irrevocable. Cuando salí de ahí me llamó Laura y me dijo que el presidente lo había retirado. En ese momento sentí que estaba respaldada. Según ella, salió del cargo por la visión que tenía. Prueba de ello, argumenta que fue la entrada de la nueva ministra Jennifer Mojica, quien sin estar posesionada en el cargo todavía se acercó al Congreso de la mano de Gerardo Vega para intentar meter el artículo. Eso, sin embargo, no rindió frutos y la iniciativa no quedó. Cecilia López destacó que no pretende cuestionar a la funcionaria que entró a reemplazarla en su cargo, pues ya está fuera del gabinete y no es su tarea, pero envió un mensaje claro: asegúrense de lo que van a decir. El presidente me aprobó antes de irme 6 millones de hectáreas listas para empezar. En su entrevista con el periódico Nacional se refirió además a los escándalos que hoy tienen en el ojo del huracán al gobierno de Gustavo Petro. Dentro de este escándalo de las chuzadas y el polígrafo de Laura Sarabia y las declaraciones de Armando Benedetti. Esto fue lo que dijo: no me sorprende, no hay presidente que pase por el gobierno sin tener una crisis que lo marque, y parte de su éxito es la forma en la que lo maneje. Desde Turbay pasando por Betancur, Samper, he visto muchas crisis. Dijo que para avanzar es importante dejar la pelea atrás y olvidar el primer año de administración, porque la situación económica no es como creíamos y ya hay signos preocupantes de desaceleración. Yo sí quisiera decirle al presidente que el pueblo somos todos, no somos los pobres o los marginados. Yo me siento tan del pueblo colombiano como cualquier indígena o afro. Yo sigo comprometida con el cambio, pero tengo diferencias con el presidente en el cómo. Detalló que el actual gabinete, tras su salida y la de la mayoría de sus colegas, hay muchas personalidades de valor. Dice ella: si quieren borrar lo que hicimos, no pueden, pero lo que a mí me preocupa, y diciendo que yo valoro mucho el activismo, es que esto no puede ser a punta de activismos. Es imposible porque el activismo no tiene experiencia y no conoce los límites que exige estar en el Estado. Pues estas son las declaraciones de la señora, Cecilia López, ¿no?, ex ministra de Agricultura, quien dice que su salida se debió a un artículo que querían meter de expropiación express, ¿no? Y que no fue pasado en el Congreso, y por eso dice ella que ella presentó su renuncia irrevocable, pero que también el presidente ya había tomado la decisión. ¿Qué opinan sobre esta posición de Cecilia López? También se está viendo que están desmantelando unas redes de testaferros del narcotráfico, y pues aquí lo dice ministro de Defensa: desmantelada red de testaferros del narcotraficante Fritanga. Fueron capturadas 10 personas. Los investigadores rastrearon un total de 9.600 millones producto de la compra y venta de bienes que fueron objeto de la extinción
extinción de dominio. Incautados más de 800 millones y armas de fuego, ¿no? Esto es increíble cómo le están dando duro a toda esta red de corrupción y de narcotráfico. Se ven los resultados colombianos. Por otro lado, se conoce que el ex subdirector de la UNP, imputado por corrupción, va a la cárcel. El señor Ronald Rodríguez Rosso estará privado de su libertad mientras la fiscalía lo investiga por presuntamente entregar vehículos de protección para transportar droga en el país. Y esto se debe a las denuncias que está haciendo el director, señores. Están desmantelando toda esta red. ¿Será que el señor Ronald cantará? ¿Será que dirá quién está detrás de toda esta red que manejaba desde hace rato? Pues Ronald Rodríguez, quien fue subdirector de la Unidad Nacional de Protección, permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario. Esa fue la decisión que tomó un juez de garantías luego de aceptar la solicitud en la fiscalía, la cual lo investiga por presuntamente poner vehículos de protección a disposición de la criminalidad organizada, al punto de traficar con estupefacientes. Según el juez 13 de control de garantías de Bogotá, hay suficientes indicios para considerar que Rodríguez Rosso podría ser un peligro para la sociedad y puede ser capaz de cometer delitos. Luego de escuchar a la fiscalía, a la defensa del subdirector y a la procuraduría, el juez determinó que el investigado no solo merece estar privado de su libertad, sino que debe hacerlo en un centro carcelario bajo custodia. El subdirector de la UNP fue imputado la semana pasada por presuntamente hacer parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, de la cual hacía también parte el contratista Manuel Castañeda. Se trata del chofer que fue capturado en diciembre del 2022 en Caloto, Cauca, conduciendo precisamente uno de los vehículos del esquema de seguridad de Rodríguez Rosso, porque en su interior transportaba más de 150 kilos de polvo blanco. La organización delincuencial, según la fiscalía, adquiría la droga en los departamentos de Caquetá, Huila y Valle del Cauca, donde era transportada a traficantes ubicados en Bolívar, Antioquia, Meta y a los municipios del departamento del Valle. En este contexto, la investigación de la Fiscalía revela que el ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección se aprovechó de su alto cargo en la entidad, el cual desempeñó desde el 1 de octubre del 2018 y hasta el 1 de septiembre del 2022. Es decir, en la era del gobierno de Iván Duque, ¿no? Iván Duque tomó el poder en el 2018 en agosto y este señor en octubre pues ya había sido nombrado, ¿no? Y trabajó hasta septiembre del 2022. Es decir, un mes antes de que dejara su cargo el señor Iván Duque. Increíble, señores, cómo estas personas se les están destapando todos estos escándalos pues de corrupción y de tráfico, ¿no? En al menos 4 oportunidades, señaló la Fiscalía, Rodríguez Rosso habría entregado los vehículos a miembros de la organización, entre ellos a Manuel Castañeda. La Fiscalía dice, para realizar estas conductas dentro de la organización criminal le correspondía a usted, señor Ronald Rodríguez, aportar el medio de transporte, el cual lo realizaba aprovechando su condición de funcionario público de la UNP. Igualmente se tiene que usted tenía la plena disponibilidad del parque automotor por su cargo. Sin embargo, el abogado Iván Cancino, defensor del ex subdirector, imagínense, Iván Cancino, señaló en la audiencia que no hay una sola prueba que pueda demostrar la versión de la Fiscalía. Dice él, no hay prueba de estupefacientes, la Fiscalía no individualizó la camioneta, no hay número de placa, capturan para investigar y no investigan para capturar. ¿Dónde está el peligro o la proyección futura de capacidad de delinquir? Esto fue lo que dijo el abogado Cancino, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, señores? Realmente hay abogados del diablo, ¿no? Que por eso lo decía por ahí un licenciado. A nosotros nos pagan por defender a esas personas y entre más culpables sean, mucho mejor. La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en imputarlo por una serie de eventos en los que se evidenciaría la corrupción de Rodríguez Rosso. El primero de ellos habría ocurrido en diciembre del 2022, cuando las autoridades capturaron a Manuel Castañeda en el departamento del Cauca, al encontrar pues todos estos kilos de más de 150, ¿no?, en el vehículo que transportaba. Este carro pertenecía, según el ente acusador, al esquema de seguridad del ex subdirector. ¿Qué piensan de este caso? Vamos a ver pues el relato que hacen de esta captura de este señor. El anterior gobierno escogió como subdirector de la UNP al esposo de una sobrina del jefe de la oficina de Envigado y este convirtió a la entidad pública en una empresa de transporte de cocaína y de alquiler de carros blindados para los delincuentes, según la imputación de cargos que le fue formulada. La captura esta semana de Ronald Rodríguez, ex subdirector de la UNP durante el gobierno Duque, destaparía el modus operandi de una red de corrupción asociada con el narcotráfico dentro y fuera del país. Participó orientado a conformar una organización dedicada
al tráfico de sustancias estupefacientes. Según la Fiscalía, que le imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y peculado, Rodríguez, desde su posición de poder, en la que estuvo entre 2018 y 2022, utilizó los vehículos adscritos a la entidad, que no generarían sospechas, para movilizar grandes cantidades de cocaína y marihuana por algunas regiones del país. La modalidad utilizada por este grupo delincuencial consiste en adquirir el estupefaciente, principalmente en los departamentos del Caquetá, del Huila, del Valle del Cauca, donde es transportada a traficantes situados en departamentos de Bolívar, Antioquia, Meta, el mismo Valle del Cauca, en grandes cantidades y con fines transnacionales. 4 eventos puntuales se le endilgan a Rodríguez solo en 2022. 10 de diciembre, 168 kilos de cocaína. 8 de agosto, 1 tonelada de marihuana. 1 de julio, 150 kilos de cocaína. 6 de julio, 250 kilos de cocaína. Durante su captura, que se produjo el pasado 14 de junio en Bogotá, se encontraron en una caja fuerte 60 millones de pesos que, según la Fiscalía, harían parte de los beneficios que recibía Rodríguez por su trabajo dentro de la organización criminal. Este dinero es producto de las actividades ilícitas de el préstamo de vehículos pertenecientes a la UNP. Durante el procedimiento de allanamiento y captura, lo acompañaba su esposa Ruth Janet Yepes Muñoz, prima de José Fernando Muñoz. ¿Cómo la ven, señores? ¿Cómo la ven? Este es las bellezas que contrataba Iván Duque, ¿no? Pues acá, durante más de 10 años de trabajo en la UNP, el señor Ronald Rodríguez se dedicó a crear una red de colaboradores al interior de la UNP para sus intereses criminales. Esto es lo que tiene que empezar a cantar este señor si no se quiere hundir en la cárcel. El doctor Angarita, abogado representante de la UNP, declara víctima en el proceso contra Rodríguez. Escuchemos al abogado de la UNP. De igual manera, señoría, pues tenemos que el ciudadano Ronald Rodríguez Rosso no es una persona que se vio abocada, obligada a delinquir. Por el contrario, el ciudadano Ronald Rodríguez Rosso siempre tuvo la opción de actuar de manera distinta a como lo hizo. Ese recorrido laboral del señor Ronald Rodríguez Rosso, su señoría, que en concreto con la Unidad Nacional de Protección arranca en el año 2012, quiere decir que para el momento en que llega a la Subdirección de Protección, completaba alrededor un poco más de 10 años en la unidad. Y entonces vemos cómo él, en toda su trayectoria al interior de la Unidad Nacional de Protección, desempeña varios cargos hasta llegar a la Subdirección Nacional de Protección. Y se conoce la entidad punto por punto, y como diríamos en un lenguaje coloquial, recoveco a recoveco. Y en lugar de aprovechar eso para optimizar el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, lo utiliza para delinquir. Pero alrededor de aproximadamente 10 años como funcionario de la Unidad Nacional de Protección, su señoría, el ciudadano Ronald Rodríguez Rosso, pues fue construyendo, por decirlo de alguna manera, una red de colaboradores. ¿Y en dónde se ve reflejada esa red de colaboradores, su señoría? Pues que en la Unidad Nacional de Protección hay unos mecanismos para que la unidad se entere si un vehículo sale de circulación, si un vehículo está parado, si un vehículo está destinado o no para su protegido. Y el señor Ronald Rodríguez Rosso logró evadir esos informes. ¿Qué tal la belleza de Ronald Rodríguez? Increíble, señores, cómo este señor hizo esto. Y es que hicieron de las suyas en el gobierno de Iván Duque, porque durante 4 años que estuvo este señor en la subdirección no se dieron cuenta. Solo hasta que recibieron pues la nueva dirección, el gobierno de Gustavo Petro empezó a destapar todo esto. ¿Complicidad? ¿Ignorancia? ¿O se hicieron los de la vista gorda? Esto es lo que toca investigar. Pues un juez envió a la cárcel a este ex subdirector y vamos a ver el momento de su captura y cómo llegaron a su apartamento gente del CTI. Miremos. Unidad Judicial, Fiscalía de Nivel Nacional, abre la puerta.
ya sabía lo que le esperaba a este señor. Aquí un agente del CTI le está leyendo sus derechos a este señor que al parecer vivía en un buen apartamento y donde en el cual le encontraron 60 millones de pesos en efectivo, dicen ellos que producto de este mismo ilícito que cometía. Y pues aquí un usuario dice sobre este caso, lo que había en la UNP con el tráfico de este ilícito era tan grave que el país aún no lo dimensiona. En las interceptaciones del caso se habla de bastantes clientes y muchos transportes de este ilícito con vehículos oficiales como si fuera normal. Uribe, Duque y Barbosa guardan silencio frente a esto, ¿no? Ellos no se han pronunciado frente a este caso, que es sumamente grave. Castañeda le comenta a Ronald que tiene clientes para el transporte de sustancias estupefacientes o para la fabricación de la misma. Le propone a Ronald que se lo ayuda con los vehículos, podrían recibir las ganancias por mitades. Cuando se refiere a muchos toques, quiere decir que tiene muchos contratos para transportar cargas ilícitas. ¿Quiénes serán todos estos clientes que menciona aquí que decía Manuel Castañeda, el narcochofer, a Ronald Rodríguez? Nos gustaría conocer esa lista, señores. Físico Impuro también dice, con Iván Duque hizo lo que hizo y distribuía este polvo blanco en las camionetas blindadas asignadas a él. Llegó Petro y se le acabó la guachafita y se destapó la corrupción en la UNP. Otro cambio de los muchos que han habido. Por otro lado hay una muy buena noticia donde dicen que el gobierno de Gustavo Petro no está haciendo nada, pues la prensa no les contará esto que está pasando en el gobierno de Gustavo Petro. Imagínense que pensionarán a las primeras 4.000 madres comunitarias con un bono que equivale al 95% de su salario. Jamás en 40 años había sido reconocida su labor. Escuchemos el informe. Y otra buena noticia, el gobierno nacional destinará una gruesa suma de dinero para pensionar a las primeras 4.000 madres comunitarias que prestaron un trabajo social por los niños de Colombia. Las madres comunitarias son personas responsables del cuidado de niños y niñas de la primera infancia y dependen del Instituto de Bienestar Familiar. En Colombia existen 69.000 de ellas y atienden a cerca de 1.100.000 niños. Durante 40 años nunca fueron reconocidas laboralmente. Hoy se cumple un sueño, lograr la pensión de las primeras 4.000 madres comunitarias. Ahora tenemos el bono de vejez digno equivalente al 95% del salario. Y es que con voluntad e iniciativa todo se puede. Vamos a arrancar por las mayores de 70 años y va a haber beneficios pues para que ellas se postulen, para que ellas vean este proceso de sustitución pensional como algo atractivo y en esa medida van a ir ellas retirándose voluntariamente del proceso para poder pasar al bono de sustitución pensional. Hace 22 años el hoy presidente del Senado inició esta campaña por las madres comunitarias. Ese es un acto de justicia y es un acto también de reconocimiento a unas mujeres que fueron violentadas en sus derechos laborales y que fueron desconocidas históricamente. También se logró un aumento en el presupuesto para la alimentación de los niños que estas madres comunitarias cuidan. El presidente Petro ha orientado mejorar las condiciones nutricionales de 1.400.000 niños y ha decidido también aumentar la ración de 4.700 pesos a 6.200. Esos son 3 raciones al día que tienen todos los componentes nutricionales. Los recursos para estos 2 logros saldrán de la edición presupuestal que se aprobará en el Congreso de la República en los próximos días. Entonces, ¿se dan cuenta, colombianos, que no todos son malas noticias? Por favor, opinen sobre las declaraciones de Cecilia López sobre su salida del gobierno de Gustavo Petro y por qué pues pidieron su renuncia. También opinen sobre esta captura que se dio de Ronald Rodríguez, mejor dicho, con el agua hasta el cuello, donde manejaba una red de corrupción para traficar droga en camionetas que eran destinadas para líderes sociales, pero que esta gente, mejor dicho, tenían una red de corrupción montada con todas las de la ley. Y por último, ¿qué piensan de esta buena noticia para estas 4.000 madres comunitarias que recibirán este bono pensional que realmente es muy justo para el trabajo que ellas hacen? Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan masivamente este video, dado que aquí se dan cuenta cómo van cayendo fichas del uribismo que pues hicieron de las suyas en el gobierno de Iván Duque y que con el gobierno de Gustavo Petro se están destapando. Muy amables por escucharnos y hasta una próxima ocasión.